¿Qué tan lejos puede llegar el ser humano cuando decide ir más rápido que nadie? La Fórmula 1 no es solo un deporte, es una obsesión, un experimento constante donde cada error cuesta décimas de segundo, o, en el peor de los casos, vidas. Hoy vemos autos que parecen naves espaciales, llenos de sensores, baterías, fibra de carbono y una aerodinámica que desafía la física. Pero no siempre fue así. Para entender el auto de Fórmula 1 moderno, tenemos que volver al origen, a una época donde la velocidad se medía en valentía, no en datos. Esta es la historia de cómo el auto de Fórmula 1 evolucionó, y cómo esa evolución cambió para siempre la ingeniería automotriz que conocemos. Retrocedamos en el tiempo. El Campeonato Mundial de Fórmula 1 nació en 1950, en un mundo que todavía se reconstruía tras la Segunda Guerra Mundial. Los primeros autos eran simples, casi brutales. Imagina un chasis tubular, como un esqueleto de acero, con un motor enorme montado al frente y una carrocería delgada de aluminio que apenas lo cubría. No había aerodinámica como la conocemos hoy, ni alerones, ni difusores. Ni siquiera había cinturones de seguridad. La protección para el piloto era prácticamente inexistente. Iba sentado sobre el eje trasero, rodeado de combustible y metal caliente, con apenas un casco de cuero y unas gafas para protegerse del viento y los escombros. El objetivo era uno solo: ser más rápido que el otro, sin importar el riesgo. En esta era dorada del coraje sobre ruedas, marcas como Ferrari, Alfa Romeo y Maserati dominaban la parrilla. La estrategia era sencilla: más potencia. Los motores eran monstruosos para la época, y el piloto luchaba constantemente para mantener el control de un auto que prefería ir en línea recta, pero en medio de esa batalla por la potencia bruta, algunos ingenieros se dieron cuenta de algo fundamental, un detalle que cambiaría las carreras para siempre. La ubicación del motor lo cambia todo. A finales de los años 50 y principios de los 60, equipos británicos como Cooper y Lotus empezaron a experimentar. Su idea, revolucionaria en ese momento, fue mover el motor desde la parte delantera hacia la parte trasera, justo detrás del piloto. Al principio, los equipos tradicionales se burlaron, pero los resultados en la pista fueron contundentes. Poner el motor atrás ofrecía mejor tracción al acelerar, un balance de peso mucho más equilibrado y un control en las curvas que los autos con motor delantero simplemente no podían igualar. Este cambio marcó un antes y un después. El auto de Fórmula 1 dejó de ser un misil mal equilibrado para convertirse en una máquina pensada para girar, frenar y acelerar con una precisión nunca antes vista. Con el motor atrás, el diseño del auto se transformó. También llegaron los primeros chasis monocasco de aluminio, inspirados en la aviación. Ya no era solo un esqueleto tubular. El auto empezaba a ser una estructura integrada y mucho más rígida, lo que mejoraba aún más el manejo. Pero la verdadera revolución estaba por llegar, y venía desde el aire. Entramos en los años 70, y la Fórmula 1 descubrió que el aire no solo era un obstáculo que frenaba el auto, sino que también podía ser su mayor aliado. Los ingenieros se dieron cuenta de que, si lograban manipular el flujo de aire, podían empujar el auto contra el suelo, aumentando el agarre de las llantas en las curvas. Así nacieron los alerones. Primero fueron simples, casi experimentales, montados sobre delgados soportes, pero pronto se volvieron cada vez más grandes, más complejos, más agresivos, y entonces llegó el descubrimiento que lo cambió todo: el efecto suelo. Inspirados por el diseño de las alas de los aviones, pero invertido, ingenieros como Colin Chapman de Lotus crearon túneles aerodinámicos debajo del auto. Estos túneles aceleraban el aire que pasaba por debajo, creando una zona de baja presión que succionaba el auto contra el asfalto. De repente, los autos ya no dependían solo del agarre mecánico de las llantas. Ahora se pegaban a la pista gracias a la aerodinámica. El resultado fue espectacular y terriblemente peligroso. Las velocidades en curva aumentaron de forma drástica, a niveles que antes eran impensables. Los pilotos soportaban fuerzas G extremas, pero la seguridad todavía estaba un paso atrás.
Sin embargo, una innovación silenciosa, un nuevo material, estaba a punto de cambiarlo todo de nuevo, no solo en rendimiento, sino también en protección. Llegamos a los años 80. En 1981, el equipo McLaren, bajo la dirección de Ron Dennis y el genio del diseño de John Barnard, se habla de cifras no oficiales cercanas a los 1.200 o incluso 1.500 caballos de fuerza en modo extremo. Eran autos indomables, violentos, que entregaban la potencia de forma explosiva y eran extremadamente rápidos en las rectas. Pero el precio a pagar era muy alto: accidentes graves y pilotos llevados al límite físico y mental. La Fórmula 1 entendió que debía evolucionar una vez más, no solo para ir más rápido, sino para poder sobrevivir. La era de la fuerza bruta estaba llegando a su fin, y una nueva era de inteligencia y control estaba por comenzar. En los años 90, la Fórmula 1 se convirtió en un verdadero laboratorio tecnológico sobre ruedas. La electrónica invadió cada rincón del auto. Aparecieron sistemas como el control de tracción que evitaba que las ruedas patinaran al acelerar, las suspensiones activas que mantenían el auto a una altura constante para optimizar la aerodinámica, y la telemetría en tiempo real que enviaba millones de datos desde el auto al box en cada vuelta. El auto ya no solo respondía a las manos y los pies del piloto, sino también a una serie de computadoras que lo ajustaban constantemente. Cada carrera generaba una cantidad de información sin precedentes. Cada pieza era diseñada en ordenadores, analizada, simulada y optimizada hasta el más mínimo detalle. La aerodinámica se volvió una obsesión, con diseños cada vez más complejos y refinados. El motor, ahora atmosférico de nuevo, se convirtió en una obra de arte de la precisión mecánica. Pero tras varios accidentes fatales, a mediados de la década, la seguridad volvió a ser la máxima prioridad. Se introdujeron cockpits más resistentes, zonas de deformación programada y normativas cada vez más estrictas para proteger a los pilotos. La F1 se estaba haciendo más rápida, pero también más segura. Entramos en el nuevo milenio, y la Fórmula 1 se volvió milimétrica. Los reglamentos de la FIA buscaban constantemente limitar los costos desorbitados y las velocidades cada vez más altas, pero los ingenieros, como siempre, encontraban la manera de llevar las reglas al límite. Vimos la era de los motores V10 y luego los V8, máquinas increíblemente confiables que podían girar a más de 18.000 revoluciones por minuto durante horas, produciendo un sonido que para muchos es inolvidable. La aerodinámica se volvió tan compleja y sensible que el aire sucio que dejaba un auto hacía casi imposible que otro pudiera seguirlo de cerca. La Fórmula 1 era increíblemente rápida, quizás la más rápida de la historia en términos de paso por curva, pero empezaba a perder espectáculo. Las carreras se volvían predecibles, una nueva revolución era necesaria, una que mirara hacia el futuro, y esa revolución llegó en 2014. La Fórmula 1 dio el salto más grande de su historia moderna, abandonando los motores atmosféricos para adoptar las unidades de potencia híbridas, motores V6 turbo de 1.6 litros, combinados con complejos sistemas de recuperación de energía. De repente, el auto de Fórmula 1 pasó a ser una central eléctrica rodante. Ahora recupera energía del calor de los gases de escape, a través del MGU-H, y de la frenada, con el MGU-K. Esa energía se almacena en una batería y se despliega para dar un impulso extra de potencia. Hoy en día, un Fórmula 1 supera los 350 km por hora, usando mucho menos combustible que nunca en la historia del deporte. Son los motores de combustión interna más eficientes del planeta. El auto es más pesado, más complejo y mucho más inteligente. La aerodinámica sigue siendo absolutamente clave, pero ahora cada decisión de diseño debe equilibrar velocidad, consumo de energía y fiabilidad a largo plazo. El auto de Fórmula 1 moderno ya no es solo una cuestión de velocidad pura y dura, es la cima de la ingeniería moderna. La evolución del auto de Fórmula 1 es, en esencia, la historia de cómo el ser humano ha empujado constantemente los límites de la física, la tecnología y el riesgo.
de simples tubos de acero y aluminio a monocascos de fibra de carbono, de motores salvajes y brutales a sistemas híbridos increíblemente inteligentes y eficientes, de pilotos que eran considerados héroes por el simple hecho de sobrevivir, a atletas que operan máquinas perfectamente afinadas que superan los límites de lo posible. La Fórmula 1 no solo nos muestra cómo será el futuro del automovilismo, lo construye delante de nuestros ojos, carrera a carrera. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia. Si te apasiona la ingeniería y la velocidad, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestros próximos videos. Hasta la próxima.